Hola y buenas noches, y este es el canal de Noticias Corporación de España 1, soy Juan Guaidó y hoy es miércoles 11 de enero. El gobierno de Sri Lanka ha anunciado recortes de gastos, advirtiendo que apenas tiene ingresos suficientes para pagar los salarios y las pensiones de los funcionarios públicos. Un portavoz dijo que la crisis económica de este año iba a ser peor que esperado. El año pasado, los habitantes de Sri Lanka enfrentaron escasez de alimentos, combustible y otros suministros básicos después de que las políticas gubernamentales y la pandemia agotaran las reservas de divisas y dejaran al país al borde de la bancarrota. Las largas colas de combustible y los cortes de energía provocaron meses de disturbios masivos, que culminaron con el asalto y la ocupación del lugar de trabajo y la residencia oficial del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa en julio, lo que lo obligó a huir del país. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablemos de la bandera de Irán con Diego Sánchez en el ayuntamiento de Robloxia. La bandera nacional de la República Islámica de Irán es una tricolor que comprende bandas horizontales iguales de verde, blanco y rojo con el emblema nacional en rojo centrado en la banda blanca y el takbir escrito 11 veces cada uno en escritura cúfica en blanco, en la parte inferior de la verde y la parte superior de la banda roja. Después de la Revolución iraní de 1979, la bandera actual se adoptó el 29 de julio de 1980. Muchos exiliados iraníes que se oponen al gobierno iraní usan banderas alternativas, incluida la bandera tricolor con el león y el sol en el centro, o la tricolor sin emblemas adicionales. Punto. La actual bandera de la República Irán fue adoptada el 29 de julio de 1980 y es uno de los reflejos de la revolución iraní en este país. Los colores verde, blanco y rojo han sido utilizados desde el siglo XX por los gobernantes iraníes o persas como enseña, aunque solo en 1906 se confeccionó la primera bandera nacional a base de 3 franjas, verde, blanca y roja, en ese orden de arriba hacia abajo. Esta bandera llevaba además el símbolo del león con la espada y un sol detrás, el cual era el símbolo de los emperadores de Irán. Después de la revolución islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, la bandera fue reformada, se eliminaron de la franja blanca el símbolo del león y el sol, siendo reemplazado por una figura que representa 4 medias lunas rodeando una espada. Asimismo, se colocó en las franjas verde y roja, en las partes que limitan con la franja blanca, la frase Allahu Akbar, en árabe Dios es grande, 11 veces en cada franja, representando que fue en el día 22 del 11º mes, Bamán, cuando el Shah Mohammed Reza Pahlavi huyó del país para no volver. Irán, en persa, romanizado, IRN, oficialmente República Islámica de Irán, en persa, romanizado, IRN, es un país de Oriente Próximo y Asia Occidental. Es una república islámica teocrática basada en los principios religiosos del Islam chií, limita con Irak y Turquía al oeste, con Azerbaiyán y Armenia al noroeste, con el Mar Caspio y Turkmenistán al norte, con Afganistán y Pakistán al este, y con el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico al sur. Desde el milenio A.C. hasta 1935 fue conocido en Occidente como Persia, aunque hoy en día este nombre sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán. 4. Es el 18º país más extenso del mundo con 1.648.195 km². 1. Irán tiene una población de casi 100 millones de personas de diversas etnias. La diversidad étnica de la sociedad iraní, compuesta por persas, que es el grupo étnico principal, azeríes, kurdos, luros, turcomanos y balochis entre otros, forma parte intrínseca de su cultura y ha proporcionado un atractivo especial a este amplio territorio. Los árabes son una pequeña minoría en Irán, alrededor del 1%.
Irán, junto a Irak, es el hogar de las civilizaciones más antiguas. 9 Las primeras dinastías conocidas en el oeste de Irán son las de Ilam, desde 2800 a. Los medos formaron el primer imperio que abarcó el Gran Irán en 625 a. 10 Estos fueron sucedidos por el imperio aqueménida, helenizado por los seleucidas tras la conquista por Alejandro Magno y recentrado después en referencias autóctonas por los sucesivos imperios de los partos arsácidas y los sasánidas. Los musulmanes la conquistan en el 651 de. Con el resultado de la difusión de la lengua. En 1501, el surgimiento de la dinastía safávid produjo la sustitución del Islam suní, hasta entonces mayoritario, por el chiismo duodecimano como religión oficial del reino, además de una intensa persecución de la mayor parte de cofradías sufíes desarrolladas tras la invasión mongola del siglo VI. Bajo el gobierno de Nader Shah, iniciado en 1736, Irán alcanzó su mayor extensión territorial desde la época sasánida. 11 Durante el siglo VI, Irán perdió grandes cantidades de territorio en la guerra ruso-persa, 1804-1813, al Imperio ruso en el Cáucaso, 1213 a principios del siglo XX. La Revolución Constitucional de 1906 estableció la primera asamblea legislativa del país y del continente asiático, sometiendo el poder monárquico a una constitución. En 1953, el primer ministro Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo 2 años antes, fue derrocado. A comienzos del 3 milenio a. Aparece en Susa una forma de escritura, posiblemente derivada del sistema sumerio para representar la lengua elamita. El imperio elamita del sudoeste de Irán compite con los imperios vecinos de Babilonia y Asiria. A partir del 2000 a. Los medios y los persas, pueblos arios o indoeuropeos, comenzaron a desplazarse desde las llanuras del sur de Rusia y Asia Central hacia Europa y Asia. A finales del siglo VII a. Grupos de tribus iraníes identificadas como medos, establecidos al norte y noroeste de Irán, se libran del yugo asirio, estableciendo su poder sobre la región bajo el liderazgo de Deyoses, Primersa. Gracias a Siaxares y Astiages se acaba con el poderío asirio, tomando Nínive en el 612 a. Consolidando el primer imperio iranio. De ese mismo periodo son las fuentes que mencionan a Ciro, rey de Arjan. El esplendor del imperio persa viene marcado por la figura de Darío I, 522 a 486. Se dedicó fundamentalmente a organizar el extenso imperio heredado a través de sátrapías. Elaboró una red de caminos con los que se pretendía unir las diversas partes del imperio, el más famoso de los cuales es el Camino Real de Susa Sardes, y también palacios y monumentos en las capitales, Susa y Persépolis. Convirtió en religión oficial el mazdeísmo. Con él comenzó también el declive del imperio aqueménida, al emprender una lucha contra los griegos que se conocería como las guerras médicas y que continuaron sus sucesores, Jerjes Artajerjes I, Darío I, Artajerjes y Darío III. Las continuas derrotas de los persas culminaron con la invasión en 334 a. El fin del propio imperio por Alejandro Magno, 336 a. A su muerte, los sucesores se repartieron sus territorios, y pasó a Seleuco y Nicator, 312 a. Este titular lo hizo Diego Sánchez. España 1. Noticias. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como los denominados cuerpos comunes. Esos son los titulares de esta hora. Que tengas suerte y nos vemos mañana. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre.
que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa. Para que puedas hacer todo tan fácil. Tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.